con el equipo del doctor Moreno en sus distintas cátedras en la facultad, así que es un gusto para mí estar acá. Este semestre todavía no estuve en ninguna clase con ustedes, pero bueno, vamos a estar hoy y la próxima clase viendo las lecciones 15 y 16, en la cual vamos a estar viendo distintos contratos nominados. Antes que nada, me gustaría preguntar, así a modo informal, ¿qué estuvieron viendo la clase pasada? Creo que la clase pasada fue antes del Congreso, ¿verdad? ¿O no? ¿O Sí, tuvieron una profe. clase? Sí. Y Arrendamiento, alquiler, estuvimos dando, doctora. ok, entonces Gestión ya estuvieron viendo unos cuantos contratos nominados, y que son los contratos que están específicamente nombrados, por así decirlo, en nuestro Código Civil. Eh, y les pregunto, ¿se fueron al Congreso? ¿Tuvieron la posibilidad algunos de participar? Sí, Muchos profe. participamos. Doctora, Sí, profe. ¿Y qué tal? ¿Algún comentario, algo que les llamó la atención de forma positiva? ¿Aprendieron algo nuevo? Algo que les, no sé, comentarios en general me gustaría saber si tienen. A mí me impresionó, no el tema de la materia, sino la de la Argentina que habló de los derechos de los niñas y niñas adolescentes. Ah, te participaste en uno de los paneles de derechos humanos, entonces seguro, Sí, ¿verdad? ¿sabes por qué? Porque tomó desde el punto de vista no del que van a hacer, porque el que van a hacer tiene toda la protección habida y por haber en todas las leyes, Código Civil, Penal, Constitución. ¿Y qué pasa con la madre? La que lleva a la criatura no tiene ninguna protección esta chica. Me Y abrió un sí, poco el panorama. y sí, la verdad que nosotros acá en Paraguay estamos, o sea, somos una sociedad bastante conservadora, entonces no se escucha tanto eso por acá, ¿verdad? Yo lastimosamente no pude participar de ese panel. Estuve participando en los paneles de la conferencia de arbitraje y también participé en unos cuantos sobre derecho contractual, que son las áreas donde yo trabajo, entonces naturalmente tenía que estar involucrándome con eso, pero me encanta lo que estás comentando, Rubén. Justamente la idea de invitarles a ustedes a que participen de este tipo de eventos es que podamos de cierta forma conocer temas que quizás todavía no están desarrollados acá en Paraguay. Así que no sé si alguien más quiere comentar sobre algún otro tema que escuchó en el Congreso y que le llamó la atención. Esto no vale puntos ni nada, es nada más para reflexionar y compartir un poquitito sus percepciones. Buenas tardes. Hola, Higinio, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo está, profe? Yo estaba poniendo más atención a localización de daños, ¿verdad? Ah, Estaban hablando de las cosas medioambientales, ¿verdad? ujú, Y lo que me llamó la atención es una parte donde todo se responsabiliza a la explotación, ¿verdad? A la explotación, a ganancia de dinero. Pero hay daños ambientales también, a mi parecer, ¿verdad? Que se produce sin fines de lucro, ¿verdad? Y ese principalmente me imagino que es más responsabilidad del Estado, del municipio, de otras cosas. Inclusive ellos, porque la clase, o sea que ¿cómo era que se llama? La conferencia se está haciendo en francés y en inglés. ujú. Y por supuesto una buena traducción tenía el local. Y inclusive ellos no tienen bien definido todavía, inclusive este congreso están usando ellos como para ir a hacer leyes, o sea, o el proyecto, ¿verdad? Que con el tiempo sean vinculantes en cuanto a eso, ¿verdad? Y eso básicamente me llamó la atención, ¿verdad? Que todavía tampoco los europeos y eso no están teniendo así leyes bien definidas. Tienen leyes definidas, ¿verdad? Pero siempre aparecen cosas buenas. Sabemos lo que es el derecho es dinámico. Profe, Claro, eso. o sea, al final el derecho se va creando en base a situaciones que antes no se contemplaban y que al ocurrir tienen distintos derechos, obligaciones, consecuencias, daños y demás que tienen que irse, ser tenidas en cuenta después para poder
tener las normas aptas, por así decirlo, ¿verdad? Y así mismo, como decía Higinio, y con esto sí me gustaría hacer una reflexión final sobre el Congreso, salvo que alguien después quiera agregar algo más, de que esta academia, la Academia Internacional de Derecho Comparado, ellos lo que hicieron es seleccionaron una serie de temas que fueron presentados en el Congreso y para estos temas ellos estuvieron contactando con distintos relatores nacionales. ¿Qué significa esto? Que conseguían distintos abogados o académicos profesionales del derecho, ¿verdad? Que, que, que preparen un reporte sobre la situación país, sobre ese tema en específico, ¿verdad? Entonces, así mismo como decís, vinieron acá a discutir, a compartir lo que encontraron en base a estas investigaciones que hicieron y a partir de ahora es que se crean distintos grupos de trabajo para ir creando, en algunos casos, instrumentos de derecho blando, como se le dice, que son, por ejemplo, los principios UNIDROIT, que no sé si ya tocaron este semestre o todavía no les tocó, y que sirven de referencia después, ya sea para las leyes de los países o para que las partes mismas puedan regirse por estos instrumentos de derecho blando, como se les dice, para poder regular mejor sus derechos y sus obligaciones. Veo que hay una mano levantada de la compañera Gloria Ramírez. Sí, Adelante, sí, profe, Gloria. buenas tardes. A mí Buenas tardes. realmente, como para ampliar un poquito más lo que dijo el compañero Higinio, nosotros realmente en cuanto a la responsabilidad civil, yo creo que estamos, no digo años luz para no purear a los europeos, pero me encantó la exposición del profesor Martínez Simón, me parece que fue el que él dijo, y nosotros sí tenemos codificado, tipificado y bien eso acá en nuestro país, ¿verdad? En América, pero no así en Europa, y ellos se fueron sorprendidos. Pero el tema del contrato inteligente, ellos ya en Europa ya están manejando, y acá para nosotros tenemos los elementos. Yo creo que el 673, los requisitos del contrato, entonces yo creo que sería factible, falta nomás animarnos. Yo no me animaría, ¿verdad? Todavía está un poco así, yo soy una persona muy, así como el doctor, soy que están de edad, pero aventurarnos a hacer ese tipo de contratos inteligentes, que en Europa ya lo hacen y está saliendo bien. Y eso es el desafío, yo creo que queda para nosotros, arriesgarnos a ese contrato inteligente. Si hay consentimiento entre 3 o 4 partes, está el objeto también, y la forma sería a través de máquinas y humanos, cosas así más o menos es lo que a grosso modo, pero inteligente. Eso es más profesional. Interesante. Gracias por la oportunidad que nos dio también para ir y para que los chicos vayan y conozcan, como usted dice también. Gracias. Gracias Gloria por los comentarios. Sí, me comentaron de ese panel en el cual estuvo el ministro Martínez Simón y de hecho, no sé si ya dieron la lección sobre principios UNIDROIT, creo que no todavía, creo que está más hacia el final o sea, del programa que tienen ustedes en contratos. Pero sí es cierto que en Paraguay se vienen utilizando los principios UNIDROIT, que son derecho blando, como le llamamos, ¿verdad? En inglés, soft law, y se vienen utilizando como derecho suplementario para interpretar de repente distintas cuestiones que no están expresadas en nuestro Código Civil. Y de hecho, el libro de contratos que utilizan como base para esta cátedra siempre hace alguna mención a los principios UNIDROIT. Entonces, para que ustedes vean también cómo se puede, o sea, cómo se puede usar este tipo de instrumentos sin necesariamente dejar de lado nuestro derecho y también relacionado con lo que estuviste comentando sobre los contratos inteligentes, cómo nuestro derecho está también preparado para cosas más modernas, más novedosas y demás. Así que me encanta que hayas podido asistir. Yo tampoco tuve experiencia todavía con un contrato inteligente,
Pero si quieren, si sobra después alguna de las lecciones, podemos hacer una clase especial sobre contratos inteligentes y les comento un poquitito sobre eso, porque yo estuve trabajando en el reporte de Paraguay y es súper interesante conocer qué es el contrato inteligente y ver que puede ser factible en base a nuestro derecho. Bueno, veo que tenemos ahora la mano alzada de Lisel, ¿puede ser? Sí, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo también Adelante, Lisel. quería también hacer una acotación sobre el tema de los principios UNIDRAO. Cuando estuve en uno de los espacios fue muy interesante ver la comparación que se hacía en Paraguay y ver que Paraguay viene siendo un país abierto a usar ese principio y muy buenos ver, digamos, los comentarios de los disertantes hacia ese sentido de que Paraguay aplica los principios. Fue Ujú. muy alentador tener, digamos, esa experiencia por parte de los comentarios dados por los disertantes extranjeros. Solo eso, profe. Ah, bueno, me encanta. Y bueno, para que vean que no es de balde, por así decirlo, que estudiamos en esta cátedra y que le ponemos ese énfasis al derecho comparado, ¿verdad? Es algo que se usa, es algo que se va a seguir usando y es algo que puede ayudarnos a todos nosotros como abogados para poder brindarle también mejores soluciones a nuestros clientes. Bueno, si nadie más tiene comentarios sobre el Congreso, voy a pasar entonces a desarrollar la lección que nos toca el día de hoy. No sé si alguien más quiere compartir algo. Igual después, si se acuerdan, levantan la mano y lo conversamos sin problema. La idea acá es que siempre tengamos clases conversadas, si ustedes quieren, ¿verdad? Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí, acá. ¿Se ve la pantalla? Aún no, doctora. Ah, no, disculpen. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, como saben, cuando se comparte pantalla, yo no puedo ver el chat, así que si alguien quiere decir algo, preguntar algo, abran su micrófono y hablen. Acá la idea es que ustedes le saquen el mayor provecho posible a la clase. Bueno, el día de hoy vamos a estar siguiendo con los contratos nominados. Me estuvieron comentando que la clase pasada dieron unos cuantos de estos contratos, ¿verdad? Que estuvieron viendo sobre la locación. ¿Qué otro contrato vieron? Permuta, ¿verdad? A ver. Locación, y hoy toca pasar a dos contratos que son súper importantes y son muy cotidianos también, que son los contratos de servicio, por un lado, y después los contratos de obra. Me gustaría, antes de pasar a desarrollar la parte de concepto y demás, saber si alguien en la cátedra tiene experiencia trabajando con este tipo de contratos, para ver si tienen alguna percepción inicial o cuál es el conocimiento que tienen sobre estos dos contratos. Bueno, voy a tomar el silencio, entonces como que por el momento nadie tiene experiencia, pero de igual forma si después se les ocurre algo, siéntanse libres de comentar, ¿sí? Bueno, pasemos primero al contrato de servicios, ¿verdad? ¿Qué es un contrato de servicios? Ustedes cuando estén estudiando la lección en el libro, ¿verdad? Van a ver que se hace mención a diferentes definiciones para poder brindar el concepto exacto de lo que es el contrato de servicio, ¿verdad? El anteproyecto de Gasperi, que como muchos sabrán es antecedente a nuestro Código Civil, ¿verdad? Nos dice que el contrato de servicios es una convención por la cual una persona promete a otra su trabajo propio, lícito, corporal o mental por un tiempo determinado o indeterminado, y la otra persona que hace se obliga a pagarle una remuneración convenida por ese servicio, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos hablando de un contrato en el cual uno se compromete a hacer algo a favor de otra persona, que esa persona se compromete a pagarle un precio, ¿verdad? Por ese servicio que el otro le ofrece. Nuestro Código Civil no llega a definir específicamente lo que es el contrato de servicios. En realidad, como
podrán notar del desarrollo de la carrera, el Código Civil no brinda de repente tantas definiciones ¿Es el de la profe nomás o es mío? No, La la profe profe no creo que aparece. perdió su conexión. La profe nomás. código laboral. ¿Ustedes ya tuvieron laboral? Profe, Profe, permiso. Se No profe, te, se le fue por un momento, ahora recién sale su voz otra vez. no te estuvo Ah, ok. escuchando lo que estuvo diciendo, profe. Nada, no se escuchó. No, No se congeló, profe. Ah, bueno, disculpen. Bueno, me avisan cualquier cosa, así ya sabemos cómo es el internet. No hay Hasta la problema. primera, hasta la primera del concepto de Gasperi, escuchamos todo. Ok, bueno. Entonces, lo que les estaba comentando, ¿verdad? Es el concepto que nos brinda el anteproyecto de Gasperi, que como saben es antecedente de nuestro Código Civil, que nos dice que el contrato de servicios es una convención, un acuerdo, por el cual una persona promete a otra su trabajo propio, lícito, corporal o mental, por un tiempo determinado o también puede ser indeterminado, y esta otra persona lo que hace a través de este contrato es obligarse a pagarle al que provee el servicio una remuneración que esté convenida por las partes, ¿verdad? Así en palabras más sencillas, como pueden ver en pantalla, ¿verdad? El contrato de servicio básicamente lo que hace es regular la relación jurídica entre una persona que le presta un servicio a otra. ¿Qué comprende esta regulación, por así decirlo? Los derechos y obligaciones que tiene cada parte en virtud a ese contrato de servicios a las cuales las partes llegaron a un acuerdo. ¿Se me escucha todavía? Sí, doctora. Sí. sí, Bueno, profe. perfecto. Bueno, entonces ahora me gustaría hacer mención a nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil, como ustedes posiblemente ya se hayan dado cuenta a través de la carrera, ¿verdad? No propone definiciones concretas para distintas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que hace es ya especificar cómo se van a regular distintos tipos de contratos, en este caso, distintos tipos de relaciones, ¿verdad? Y entonces el Código Civil regula todo lo que es contrato de servicios entre sus artículos 845 y 851. Eso les comento para que tengan siempre a mano cuando tengan algún contrato de servicios, van al 845 y de ahí van a ver qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, ¿verdad? El Código Civil lo que sí hace es excluir cierto tipo de servicios de este concepto de contrato de servicios. Por ejemplo, están los servicios que se realizan en relación de dependencia, que son esos servicios contemplados, por así decirlo, en los contratos laborales. Ustedes ya dieron laboral, ¿verdad? Te estamos dando. Sí, están en eso. Bueno, entonces saben que hay contratos de servicios y contratos laborales que pueden ser muy parecidos, pero que no son lo mismo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, profe. Doctora. Bueno, perfecto. El código también lo que hace es excluir otros servicios que tienen sus propias normas, por así decirlo, ¿verdad? Como son los servicios que prestan los médicos, los servicios que prestan los abogados, los servicios que prestan de repente los deportistas. De igual forma, algo que sí me gustaría resaltar para que siempre recuerden es que generalmente, obviamente esto después tienen que ver en sus respectivos contratos, ¿verdad? Estos contratos que no son propiamente contratos de servicio según el Código Civil, igual al final se remiten al Código Civil para todo lo que no esté contemplado dentro de esos contratos, ¿verdad? Entonces, hay veces que pueden utilizar, por ejemplo, el Código Civil para interpretar un contrato laboral, por más de que el contrato laboral no se rija propiamente por estos artículos 845 o 851 que les estoy comentando. Bueno, entonces, como estaba diciendo, acá están las exclusiones, ¿verdad? Los trabajadores que trabajan en relación de dependencia se rigen por el Código del Trabajo. El personal de Marina Mercante se rige por el Código de Navegación Fluvial y Marítima. Los atletas y los distintos futbolistas se rigen por la Ley del Deporte y el Estatuto del Futbolista,
Creo que no tuvieron todavía deportivo, pero seguramente después van a ir viendo esos conceptos con el profe de deportivo. Los médicos se rigen también por el código sanitario. Y bueno, después estamos nosotros, los abogados, por más de que podemos llegar a firmar contratos de servicio, también tenemos que tener en cuenta siempre lo dispuesto por el Código de Organización Judicial y por la Ley de Honorarios Profesionales. Así como les estaba comentando, acá en la pantalla también pueden ver, ¿verdad?, que los contratos laborales, así como estos contratos especiales que les estoy mencionando, igual se pueden remitir de manera supletoria a las disposiciones de nuestro Código Civil. Así que no vayan a creer que nunca pueden acudir al Código Civil si necesitan una mano para poder interpretar o regular algo. Bueno, ¿cuáles son los caracteres de este tipo de contratos? Los contratos de servicio. Los contratos de servicio son consensuales, se firma entre dos partes, en la cual las dos partes acuerdan algo, ¿verdad? Porque yo no puedo prestar un servicio a alguien si no sé qué es lo que la otra persona está esperando. No son formales, son bilaterales, hay dos partes, o puede haber más de dos partes también. Son conmutativos, son nominados, así como estábamos diciendo, está en el Código Civil. Y son onerosos. ¿Qué significa esto? Que el servicio que se preste en base a este contrato necesariamente tiene que ser remunerado. Por otro lado, en principio, los contratos de servicio son intuito persona. ¿Qué significa esto? Que la persona que se obliga a prestar el servicio tiene que ejecutarlo de manera personal. Esta prestación en principio es incesible, salvo que exista una convención en contrario. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, por ejemplo, ofrecer un servicio, firmar un contrato con un cliente y decirle, mira, este servicio te voy a prestar yo, pero también te van a prestar las personas de mi equipo. En esos casos no es necesario que el servicio lo preste yo sí o sí. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que estos contratos son temporales. Uno no puede firmar un contrato de servicios para siempre. En principio, el plazo mayor de este tipo de contratos es de 5 años, pero este tipo de contratos es renovable según haya acuerdo de partes. Esto van a poder ver en el artículo 849 de nuestro Código Civil. Ahora, ¿está claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Está claro, profe. Súper. Excelente, Seguimos. excelente hasta ahora, profe. Bueno, me avisan cualquier cosita. Seguimos entonces a las obligaciones de las partes en este tipo de contratos. Sí, ya tuvimos deportivo. Ah, ¿ya tuvieron deportivo? Sí, profe, en el tercer semestre por ahí. Ah, yo ya me perdí en qué semestre se da qué materia. Pero entonces vieron que deportistas se rigen por otras leyes, ¿verdad? O sea, ya saben más o menos cómo es el régimen que tienen los deportistas y las distintas particularidades, ¿verdad? Así mismo, profe, la ley de deporte. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién fue su profesor de deportivo? Fausto Portillo Jr. Ah, ¿en serio? Mira, no, le conozco a Fausto padre, pero qué bueno. Bueno, entonces pasemos ahora a las obligaciones de las partes, porque como saben, el contrato lo que hace es regular las obligaciones y los derechos que tiene cada parte en virtud a lo que sea que acuerden, ¿verdad? Acá es importante atender a una cosa que generalmente los contratos de servicio se refieren a obligaciones de hacer. Uno tiene que hacer algo a favor del otro para que este otro le pague por lo que uno hizo, ¿verdad? Entonces, para todo lo que es obligación de hacer, tenemos que remitirnos también a lo que está en el Código Civil, ¿verdad? En los artículos 476 y concordantes respecto a las obligaciones de hacer. Eso ya tuvieron que haber dado en obligaciones y hechos y actos, ¿verdad? Pero de igual forma, les recuerdo que dice el artículo 476, que nos dice que el obligado a hacer algo debe ejecutar el hecho en tiempo propio y del modo que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutare. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho o podrá destruirse lo que fuera mal hecho. Además, una persona mediante un contrato de servicios está obligada a realizar ese servicio en la forma, lugar y tiempo convenidos. ¿Qué significa esto? Que si en mi contrato de servicios yo me comprometo a proveer un servicio
en Asunción para el 15 de noviembre del 2022, yo tengo que cumplir con ese servicio, ¿verdad? Para esa fecha y en Asunción. Después tenemos, en el caso de las obligaciones de medio o de resultado, que no necesariamente uno entrega algo o hace algo específico, sino que lo que hace es trabajar en pos de un resultado, por así decirlo. El deudor lo que hace es se compromete a prestar su mejor diligencia para conseguir un resultado determinado, pero que esto puede no alcanzarse. Esto es similar a lo que nosotros nos comprometemos, por ejemplo, como abogados, cuando llevamos un caso a un cliente. Nosotros nos comprometemos a hacer nuestros mayores esfuerzos para ganar el caso, pero puede ser que no ganemos por A o B motivo, ¿verdad? Entonces, tenemos las obligaciones de medio, las obligaciones de resultado, que como saben son esas en las cuales el prestador de servicio se compromete a obtener un determinado fin, ¿verdad? ¿Y cuál es la obligación de la persona que contrata el servicio? Independientemente así sea una obligación de hacer, una obligación de medio o una obligación de resultado, pagar. La parte contratante tiene que pagar la remuneración convenida al final del periodo de ese contrato o en caso de que se pacte otro sistema de pago, según según ese sistema de pago que pacten las partes. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios jurídicos, hay veces que nosotros en la oficina por lo menos solemos fijar distintos modos de pago. Si es un trabajo muy grande que va a requerir un esfuerzo inicial y que vamos a tener que pagar distintas cosas, lo que solemos hacer generalmente es que pactamos que el pago se va a realizar en dos partes. Uno para iniciar el servicio y otro cuando termine. Y bueno, hay distintas formas de fijar este tipo de obligación de pago. Después pasemos a lo que es la terminación de este tipo de contratos. Recuerden que como estuvimos hablando, los contratos de servicio tienen un plazo máximo que es de 5 años. Eso no significa que todos los contratos de servicio duran 5 años. Los contratos de servicio pueden tener plazo determinado, ¿verdad? Que significa que puede tener un plazo en el que sí o sí va a terminar. Esto puede ser, el servicio termina el 15 de noviembre, así como puede ser, el servicio va a terminar cuando yo termine lo que tengo que hacer en base a ese contrato. No sé si se entiende esta diferencia. ¿Sí? Sí, profesor. Y así también el servicio puede ser por plazo indeterminado, que es cuando no se fija plazo, cualquiera de las partes puede dar por terminado este contrato, siempre y cuando le avise a la otra con al menos 30 días de anticipación que quiere dar por terminado el contrato. Acá tenemos unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo clásico es el ejemplo de la prestación de servicio de consultas profesionales, que puede durar ya sea por un plazo fijo, ¿verdad? Yo quiero contratar estos servicios por 3 meses, así como puedo hacer por un plazo indeterminado. Un ejemplo de un contrato de servicios que sí tiene un plazo determinado, por ejemplo, es cuando uno lleva su auto al taller. La reparación del vehículo generalmente se culmina una vez que se llega a un resultado. Entonces ahí vos tenés un plazo que está determinado, no sé, 2, 3 días, o que puede determinarse según la complejidad del arreglo que haya que realizarse, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo termina ahí la relación? Cuando se llegue a ese resultado. En los casos en los que no hay plazo, bueno, ya sabemos que las partes igual no es que están atadas para siempre y que siempre van a seguir con ese contrato, no. Uno puede decirle al otro que ya no está interesado en ese servicio, o en proveer ese servicio también, pero tiene que hacerlo con 30 días de anticipación. Ahora pasemos a la resolución del contrato de servicios. La resolución se puede dar aún cuando exista un plazo determinado, o sea, se puede dar antes, si las partes consideran que existen motivos válidos para dar por terminado este contrato, ¿verdad?
los motivos justos, según el artículo 851 del Código Civil, son, por ejemplo, los casos en los que uno nota que hay incompetencia o negligencia de parte de la persona que está prestando el servicio, cuando la persona que está prestando este servicio incumple con las instrucciones impartidas por la otra parte, cuando existe una imposibilidad permanente para desempeñar estos servicios. No sé, para darles un ejemplo bien drástico, si yo me comprometo a prestar un servicio de forma personal y me enfermo y tengo que internarme por plazo indeterminado, yo no voy a poder desempeñar ese servicio, entonces es una causal válida de terminación. Y después también puede ser terminado por razones de moralidad que autoricen a uno a no ejecutar ese contrato. Acá tienen que tener en cuenta que se aplican también a los contratos de servicio las normas generales de imposibilidad de cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, fuerza mayor, fallecimiento o mutuo consentimiento entre las partes. Bueno, ahí terminamos entonces lo que es contrato de servicios. Quiero saber si alguien tiene alguna consulta, si hay algo que no quedó claro, para ver si aclaramos alguna duda o si pasamos entonces al contrato de obra. Yo tengo una consulta, profesora. Adelante. ¿Cuál sería la relación del artículo 538 de cesión de las deudas con el contrato de servicio? La relación entre el artículo 538 de cesión de deudas y el contrato de servicio se da cuando, por ejemplo, uno pacta que el servicio no va necesariamente a ser realizado de forma personal. Entonces ahí se aplican esas disposiciones sobre la cesión de deuda, por así decirlo, porque esa obligación a la cual yo, proveedor, por así decirlo, o prestador de servicios, me comprometí, le cedo a un tercero que pasa a ser la persona responsable de cumplir con lo dispuesto en el contrato de servicios. Eso ¿Se se entiende? podría dar, qué sé yo, a mitad de un contrato, por dar un ejemplo, cuando qué sé yo ya no pueda cumplir con lo que pactamos con el contrato, entonces yo cedo por decirlo así, mi responsabilidad. Eso sería más o menos. Claro, podemos hacer un ejemplo así relativamente sencillo. Si yo, por ejemplo, trabajo en servicios de marketing y vos me contratás para que yo te lleve tus redes sociales, tenemos un contrato de servicios, ¿verdad? Me quedo embarazada, tengo que tener a mi hijo, me voy a tomar mi permiso de maternidad por 5 meses, ponerle, porque no quiero trabajar. Entonces, yo puedo, obviamente, si hay acuerdo de partes, ¿verdad? Cederle esa obligación que yo tengo en virtud de ese contrato de servicios a otra persona que va a pasar a ser la persona encargada de cumplir con el servicio que se pactó en el contrato. Entendido, gracias, profesor. Súper. Escuché que hay algo en el Profe, chat, no puedo leer, así que si alguien me puede leer. profe, Sí. una consulta. Eso en cuanto sería en la relación de dependencia que se excluye en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, una clínica de estudios radiológicos, por ejemplo. Espera, la relación de dependencia. No, quiero darte como ejemplo y para poder analizar. Ok. Una clínica de estudio radiológico va a contratar con supongamos, un consultorio médico que recién se habilitó y contrata, ¿verdad?, para prestar el servicio de todos los estudios radiológicos a todos los clientes del consultorio médico. Y en este caso contratan que los clientes contratan directamente, solicitan el estudio en el consultorio médico, pero el contrato en sí está con el prestador de servicio que sería la clínica de estudios radiológicos. En ese caso, la relación de dependencia, en este caso se excluye si es que por ahí los profesionales de los estudios radiológicos
que contratan con el consultorio, ¿cómo te digo? Con el consultorio médico. En caso de que en algún momento ellos reclaman esa relación de dependencia, eso se excluye totalmente, entiendo. No, no va a haber relación de No, dependencia porque acá no estamos con un contrato laboral, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente la responsabilidad que pueda tener la clínica principal con la otra clínica que va a prestar ese servicio ya va a depender de lo que ambas clínicas hayan pactado en su contrato de servicios. Pero si yo, Belén, tengo un contrato de servicios con Asismed, por así decirlo, yo le reclamo a Asismed, porque Asismed no es que le cede a Clínica A la ejecución de este contrato de servicio. Asismed lo que hace es que tiene un subcontratista. Entonces yo igual tengo que hacer mi reclamo a Asismed y Asismed igual es responsable conmigo. No sé si se entiende. O sea, salvo que Asismed ceda todas sus obligaciones a esa otra clínica. Pero si la otra clínica es una mera proveedora de Asismed, por así decirlo, pongo nombre para poder dibujar mejor nomás, no para hacerle propaganda a nadie. O sea, son distintas cosas, no sé si se entiende. sí, bro, entiendo. No se puede asumir de responsabilidad en todo caso. Claro, o sea, si yo voy a prestar un servicio dependiendo de otra persona, la otra persona no necesariamente va a ser responsable frente a la persona a la cual yo le estoy prestando el servicio, salvo que yo le ceda mis obligaciones a esa otra persona, ¿verdad? Salvo que yo firmo un contrato de servicio y diga, bueno, el servicio va a realizar la clínica A, quién es responsable según bla, 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 ¿verdad? Pero si no hay esa manifestación expresa de que yo no voy a estar realizando el servicio, no hay otra persona que vaya a ser responsable aparte de mí. De mí, de Asismed o de quien sea que firme el contrato de servicios. Profe, y en ese caso, ¿qué suerte tiene ese consumidor? ¿A quién le va a reclamar esa responsabilidad? No quiero entrar tanto en el derecho de consumidor, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un contrato de servicios A y B, y A le falla a B, le tiene que reclamar a A, independientemente a que A le haya contratado a C para que C realice algún tipo de gestión, servicio, lo que sea en virtud de ese contrato de servicio firmado entre A y B. Salvo que A le ceda a C alguna obligación de hacer algo. Buenas tardes, doctora. Una consulta. ¿Cuándo Sí, uno, claro. cuándo uno, cuándo un juez puede aplicar el contenido real del contrato cuando refleja una relación de carácter laboral, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, A le contrata a B, pero después le contrata como contrato de prestación de servicios. Y después A decide desvincularle a B. ¿Y cómo él toma esa decisión si B le denuncia a A y reclama una indemnización como que está bajo su dependencia, pero le contrató como un contrato de prestación de servicios? ¿O Bueno, cómo se hace esa diferencia, profe? ahí lo que ustedes tienen que, seguramente es algo que lo van a ver en mayor detalle en la clase laboral, ¿verdad? Pero la relación laboral tiene ciertas particularidades que se diferencian, por así decirlo, del contrato de servicios. Entonces, si yo, Belén, firmo un contrato de prestación de servicios con empresa Z y en serio es un contrato de prestación de servicios que está, por así decirlo, disfrazado y que verdaderamente es una relación laboral, yo, Belén, me puedo ir al juzgado laboral y puedo meter ahí mi demanda como diciendo, mira, esta es una relación claramente laboral porque yo tenía horario, porque yo estaba en IPS, porque yo cumplía las órdenes de mi supervisor, porque yo no tenía autonomía. Y entonces ahí el juez ve las características de la relación, ¿verdad? Y va a decir, no, Belén claramente era empleada de la empresa B. Belén no era prestadora de servicio.
¿verdad? Entonces, Profe, independiente... Sí. Dime, entonces, un indicador para que eso tenga un contenido real del contrato laboral, que haya una relación con el carácter laboral, sería que sea un asegurado de IPS, por ejemplo, para tener así como que tiene una relación de dependencia o que no tiene autonomía en sus funciones. Esa es una de las razones, ¿verdad? La van a ver mejor con el derecho laboral, no sé quién es su profe laboral, pero esa es una de las razones. Después, por ejemplo, el tema del horario, el tema de que uno no tiene autonomía para decidir en la ejecución de sus funciones, esas son todas causales, por así decirlo, que demuestran que verdaderamente era una relación laboral y no una de servicios. Pero no quiero entrar tanto en lo que es laboral porque no es tanto nuestro tema. Y acá lo importante, más que hacer esa distinción entre lo que es un prestador de servicios de una empresa y un empleado de una empresa, la idea de que ustedes aprendan sobre el contrato de servicios es que el contrato de servicios puede ser algo sencillo como me contratabas para que yo me vaya un día a tu casa y te ordene tu ropa, ¿verdad? Es un contrato de servicio, yo te proveo un servicio de ordenar tu ropa. Eso no significa que yo voy a trabajar para vos todos los días en tu casa y todos los días voy a limpiar, ordenar, cocinar, y ahí sí hay una relación de dependencia. No sé si se entiende esa diferenciación. Sí, súper, profe. ¿Sabes por qué te hacía la consulta? Porque nosotros tuvimos un formulario que nos dio el profesor Moreno en el Classroom y hay uno que habla sobre el contrato de prestación de servicios. Y algo muy similar nos salió en el primer parcial y yo marqué una... Hola, discúlpame, no se te escucha bien. ¿Vos marcaste qué cosa? Yo marqué una respuesta que salió que estaba errada, entonces por eso quería disipar mi duda, porque no entendía por qué estaba mal mi respuesta. Y porque yo le había marcado uno que decía, en virtud al principio de la interpretación declarada. Porque los dos se pusieron de acuerdo al firmar el contrato, ¿verdad? Según el juez, debe atenerse a lo manifestado expresamente por las partes. El juez debe... Lo que pasa... Sí. Lo que pasa ahí sinceramente yo no preparé ni leí el examen de contratos, así que no te puedo responder con propiedad. No es un examen, por la respuesta, pero sí me gustaría hacer una aclaración ahí. Sí me gustaría hacerte una aclaración ahí, ¿verdad? Que es que cuando se trata de cuestiones laborales, la óptica luego es otra, ¿verdad? Porque ya se sabe, por así decirlo, que hay cierta posición dominante por parte de las empresas con sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, ya se sabe que un prestador de servicios puede llegar a verdaderamente ser empleado y no prestador de servicios. Entonces, para poder distinguir qué tipo de relación es, ya se usa como, o sea, ya hay cierto escepticismo, luego, por así decirlo, y me hago cargo después si me dicen algo los demás profesores, pero hay cierto escepticismo ya también hacia ese tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces, no es tanto que uno va al principio de autonomía a la voluntad de las partes, como sí puede ocurrir, por ejemplo, con una compra-venta o con otro tipo de contrato, ¿verdad? Cuando se trata de una relación así que es medio laboral, hay que mirar distintos factores. Entonces, por eso yo creo que pudo haber sido otra la respuesta, pero desconozco la pregunta puntual. Voy a preguntar. Pero súper bien, profe, me disipaste totalmente mi duda. Ahora me quedó súper claro. Bueno. Pero no... Bueno, qué suerte. Profe, permiso para aclararle a la compañera. Eso nosotros llegamos a tocar en la unidad de interpretación y se aplica en la ley laboral, se aplica yendo a la interpretación. Justamente la doctora que nos dio esa clase de interpretación llegó a mencionar y dio como ejemplo un contrato de servicio, pero que reflejaba términos laborales. Y en ese caso se aplica la ley laboral por interpretación. Claro, sí, así mismo. O sea, a eso es lo que iba con que no se aplica el principio de autonomía de la voluntad, porque claramente no es una relación civil, sino que es una relación civil que se disfraza, por así decirlo, perdón, una relación laboral que se disfraza, por así decirlo, de civil para poder beneficiarse de cierta forma de
del derecho civil en lugar de ir al derecho laboral, que sí tiende a ser más exigente, por así decirlo, para las empresas, los contratantes, ¿verdad? Pero por así mismo, como estaba diciendo la compañera. En una de Profe, las clases se aclaró luego, ¿Cómo doctora, llegó el profe a que mencionar eso? ¿Cómo? En el libro del doctor mismo también pone como ejemplo en la unidad de interpretación este tema Sí, un contrato de servicio que es el laboral. creo que es el capítulo 4, me parece, o 5, algo así. Creo que es Capítulo 4 8, me el de parece. interpretación, en la parte de interpretación estaba. No recuerdo Ah, bien la sí. unidad porque no tengo el libro a mano, pero sí yo recuerdo haber leído también, tanto escuchado en la clase y leído en el libro del doctor. Así mismo es. de hecho Eh, que es diferente luego, la doctora, el lección tema un 8 es, poco. tenés razón, el capítulo 8 de interpretación del contrato, acá tengo el libro conmigo. Así que por eso, o sea, ahí no se aplican, o sea, los principios de interpretación que vos aplicarías a una relación civil no son los mismos para una relación laboral. Entonces, obviamente, cuando vos tenés ese tipo de relaciones, tenés que aplicar otro tipo de lógica, por así decirlo. Sí, perdón, le interrumpí a alguien. profe, por Compañero la era. bueno, voy esperando. Para respetar el turno nomás. La compañera estaba primero, lo levantó hace rato la mano, que hable Ah, nomás bueno, ella. ok, gracias. Muy caballeroso. Va, gracias, Iván. Yendo de nuevo a la característica misma, ¿verdad? Este contrato de servicio dice que no es formal, pero también te plantea de que no puede, la prestación no puede ser mayor de 5 años. Entonces la Sí. pregunta es, em, ¿necesitaría entonces este contrato para que sea un poco formal, vamos a decir así, estar escrito en un documento privado o un No, documento público, o para que, cómo yo puedo decir, bueno, 5 años y bueno, vamos a renovar? ¿Cómo es el tema ahí? Esa parte no entiendo, profe. te explico. Lo de no formal significa que no hay ninguna formalidad que vos tengas que cumplir para tener un contrato de servicio, o sea, para que se configure esa relación de servicio, ¿verdad? El tema de los 5 años va más allá de si se deja o no por escrito. Si yo me comprometo de forma verbal a prestar un servicio, hablemos de algo sencillo que no necesariamente lleva un contrato por escrito, ¿verdad? Si yo le contrato al electricista a que venga a mi casa a revisarme unas cosas y vea si está funcionando todo bien, yo no voy a firmar un contrato con el electricista para que venga a mi casa a revisarme y que después él me va a pasar un precio y yo le voy a pagar por su servicio. Eso no se hace por escrito. Ahora, tampoco se puede esperar que esa relación que yo tenga con el electricista dure 5 años o más de 5 años, ¿verdad? A eso nomás va, que no se asume que esas relaciones de servicio van a durar más de 5 años porque la ley te prohíbe eso, salvo que vos renueves. Volvamos otra vez al acuerdo que les estaba comentando ahora, que se usa mucho ese tema de redes sociales y demás. Yo le contrato a una agencia de marketing para que me lleve mis redes sociales. ¿Yo puedo firmar un contrato? Sí puedo, pero puedo no firmar también. Ahora, si yo no firmo o si yo firmo, yo no puedo esperar que ese servicio sea para siempre. El servicio tiene una expiración, por así decirlo, que es por ley 5 años, salvo que yo renueve con la otra parte. No sé si se entiende. Pero la no formalidad no está necesariamente, o sea, no está luego relacionada con el plazo de duración del contrato de servicios de por sí. ¿Se entendió, se aclaró o se confundió más? Se aclaró, doctora, gracias. Súper. Bueno, ¿alguna otra pregunta o pasamos al contrato de horas? Bueno, pasemos al contrato de hora que, como podrán ver paseándose por Asunción y sus alrededores, hay un montón de horas en todas partes, horas privadas, horas públicas, así que nosotros los abogados tenemos que conocer este contrato, ¿verdad? Tenemos que conocer este contrato, tenemos que conocer su regulación,
tenemos que conocer también las tendencias del derecho comparado de afuera sobre este tipo de contrato. Entonces, vamos a ir viendo un poquitito ese tipo de nociones hoy para que ustedes se vayan familiarizando. Bueno, ya sabemos que las construcciones son parte del día a día, no solo para darnos una vivienda a nosotros, sino también para la infraestructura del país. Hay contrato de obra para la construcción de estadios, para la construcción de rutas, para la construcción de hospitales. Entonces es algo que está en nuestro día a día. Nuestro Código Civil se ocupa justo después de la parte de contrato de servicios. En el capítulo 5, a partir del artículo 852, nuestro Código Civil se ocupa del contrato de obra, ¿verdad? Al igual que el contrato de servicios, nuestro código no necesariamente nos brinda una definición exacta de lo que es un contrato de obras. Entonces, yo les voy a leer acá algo que está en el libro del doctor Moreno, que habla sobre la definición que hace el Código Civil alemán del contrato de obra. ¿Por qué les voy a leer esta definición? Porque sinceramente me parece que es sencilla y que describe tal cual lo que es el contrato de obra y que se aplica a nuestro derecho, ¿verdad? Por el contrato de obra, el artífice se obliga a la realización de la obra prometida y el comitente se obliga a pagar la remuneración acordada. ¿Qué significa esto? Estamos otra vez con un contrato, dos partes. Una parte que se obliga a realizar la construcción, otra parte, la contratista, la contratante, que es la que contrata a la contratista para que le construya esa obra. Acá es importante hacer una salvedad de que, a diferencia del contrato de servicios, nuestro código nos dice que en el artículo 852, ya que es el primer artículo de este capítulo, que no necesariamente el contratista tiene que construir la obra, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que puede tener un equipo de trabajo debajo que esté a cargo de esa construcción. Acá también tenemos que tener en cuenta que pueden existir otras personas que sean subcontratistas del contratista, ¿verdad? Tales como proyectistas, electricistas, proveedores, fiscalizadores, supervisores de obra. Entonces, es un contrato que puede llegar a ser complejo, que puede llegar a tener más de una parte vinculada, pero en principio, y lo que yo quiero que se acuerden, es que a través del contrato de obra, una persona, que es el contratante, le contrata al contratista para la ejecución de una obra. Esta obra puede ser una obra nueva desde cero, así como puede ser una obra en la cual se realicen arreglos o mejoras de algo que ya está construido. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este contrato? Es que se ejecute una obra por parte de una persona, ¿verdad? Ahora, el programa también hace mención a lo que es una obra pública, porque como saben, gran parte de las obras que se realizan acá en el país son obras públicas, entonces tenemos que conocer también un poquitito cuál es, qué es el concepto de obra pública, ¿verdad? Y entonces en la ley de contrataciones, la ley 2051 en su artículo 3, se define a la obra pública como todos los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación, etcétera, de edificios, estructuras o instalaciones, así como también la preparación y limpieza del terreno, la instalación de equipos materiales, la decoración o el acabado de las obras, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra, la construcción, el suministro de materiales y equipos, hasta su terminación total, ¿verdad? Que esto incluye también la transferencia de cualquier tecnología que se haya utilizado para esa obra. Entonces, las obras públicas son las obras que están bajo el mando, por así decirlo, de la Ley de Contrataciones Públicas, porque son obras que se realizan a favor del Estado en principio, ¿verdad? Esas obras que se hicieron, por ejemplo, para estos Juegos de Sur, la construcción de estadios, de pistas y demás, son todas obras públicas, porque son obras que se licitaron
y que son del gobierno, ¿verdad? Así también obras privadas son las obras que podemos hacer todos nosotros, que podemos contratar todos nosotros, que pueden contratar los colegios, que pueden contratar las empresas y demás. Entonces, se entiende esta diferenciación, ¿verdad? O sea Ahora, que, perdón, o sea que las sí. obras públicas ya tienen su contrato. No. Se Y firman contratos para sí, se las firma. obras públicas, pero para las obras públicas tenemos que tener muy en cuenta también las provisiones de Licitación. esta ley de contrataciones públicas, ¿verdad? No, lo que quise Y decir es no bueno, se discute la contratación entonces. No se ¿cómo? discute perdón, rehago la pregunta. No se discute los términos del contrato. Vas a construir 4 pisos con esta característica, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta? Eso es lo que le pregunto al público. Y en el pliego de Y base suele estar eso, sí, doctora. sí, eso hay Y, que ver en y los bueno, pliegos, eso le estaba por decir, hay que ver en los pliegos, ya sea del MOPC, de DNSP, dependiendo de quién lance la licitación, ¿verdad? Después también hay algo una realidad que tienen que tener en cuenta, que hay distintas empresas contratistas también que tienen cierto poder de negociación, por así decirlo, por su trayectoria o lo que fuere, y que puede de repente pactar o acordar ciertas cosas de forma un poquito más libre que otras empresas para esta ejecución de obras públicas. Pero para los propósitos de esta lección, vamos a basarnos más que nada en los contratos de obra privado, ¿verdad? Porque esperemos que todos nosotros tengamos mucho trabajo con estas obras y que podamos asesorarlos de manera correcta a nuestros clientes en sus contratos de obra. Entonces, acá lo que vamos a ver hoy, vamos a ver un poquitito de derecho comparado, más que nada les quiero comentar cuáles son las distintas modalidades de de contratos de obra que existen en el mundo, y después vamos a pasar ya a lo que dispone nuestro código y vamos a hablar de los caracteres del contrato de obra y también de las obligaciones de las partes en virtud de estos contratos de obra, ¿sí? Entonces, como les estaba comentando, ¿verdad? En el derecho comparado existen distintas modalidades de contratos de obra. Está el contrato llave en mano, que es el contrato en el cual el contratista se obliga a entregar una obra finalizada y lista para funcionar, ¿verdad? Entonces, en estos tipos de contratos de obra, el contratista tiene la responsabilidad total del proyecto, ¿verdad? Después existen los contratos BOT, Build, Operate, Transfer, que significa construir, operar y transferir, en la cual la autoridad contratante lo que hace es seleccionar a un concesionario para financiar y construir una obra y le concede el derecho a explotar esta obra comercialmente por un periodo de tiempo y luego se traspasa esta obra a la autoridad contratante. Después están los contratos Design and Build, que significa diseño y construcción, en el cual el ingeniero se obliga a diseñar la obra y un contratista se obliga a ejecutar esta obra bajo la supervisión del ingeniero. Acá, por ejemplo, ya hay 2 actores, ¿verdad? Después están los procesos acelerados de construcción, a través de los cuales los contratistas pueden comenzar la obra mientras que se concluyen los diseños o la preparación de suelo o distintos tipos de cosas que hay que hacer antes de que se comience la obra. Y por último también están los contratos de manejo de proyectos, en los cuales el cliente lo que hace es contratar a una empresa especializada que se encarga de supervisar, dirigir y coordinar todo lo que es la ejecución de esa obra. Por otro lado, también me gustaría comentarles un poquitito sobre los contratos FIDIC. La FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, es un gremio internacional súper respetado en todo lo que es el derecho de construcción global, ¿verdad? ¿Y por qué es relevante hablarles de esto? No les estoy hablando de algo extraño, algo que nunca van a ver. FIDIC tiene unos contratos modelo, por así decirlo, en los cuales ya se fijan ciertos derechos y ciertas obligaciones teniendo en cuenta las condiciones de contratación para esa obra, ¿verdad? Entonces, tiene 4 libros, el libro rojo, el libro amarillo, el libro plata y el libro verde, que contemplan distintas situaciones. Esto les voy a comentar así mío de pasada, nomás para que sepan que existe. Si alguna vez se encuentran con un contrato FIDIC,
estudien esos contratos, analicen estos contratos y van a ver que en muchos casos nos facilita el trabajo a nosotros como abogados porque ya son contratos que están súper pensados, tanto por ingenieros como por abogados, para que funcionen bien. Me imagino que se utiliza bastante eso, doctora, ¿verdad? Sí, les voy a dar un ejemplo, sin decir nombres. En el norte del país se está estableciendo un proyecto muy grande eh, que está recibiendo tanto financiamiento, asesoramiento, como también contratistas de afuera. Y para los contratos de obra de ese proyecto se utilizan, por ejemplo, estos modelos de FIDIC. También se utilizan para la construcción de edificios grandes, para la construcción de rutas, así que son súper comunes. Inclusive el Ministerio de Obras Públicas, la DNSP, utiliza este tipo de contratos como modelo, por lo menos para algunas de sus licitaciones. Así que es algo que tienen que ir conociendo si le interesa lo que es el contrato de obra. Doctora, Sí. fuera del tema, ¿cómo se cobra, por ejemplo, el asesoramiento para este contrato FIDIC? Por ejemplo, para el norte, que es para unir ladrillos, por ejemplo. Le consulta el propietario, porque ya viene todo, no cocinado, ya viene todo escrito, ¿cómo es los honorarios ahí? Y bueno, obviamente honorarios profesionales se manejan de distintas formas, ¿verdad? Ya dependiendo de la complejidad de la obra, del valor de la obra, de quiénes son las partes, de si el contrato es 100% FIDIC o es FIDIC modificado, porque eso también se hace un montón, ¿verdad? Se usa como base FIDIC, pero después se adecua a las condiciones legales, sociales, económicas del país y de la obra, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos desconozco de si hay una tarifa o un precio especial por asesoramiento en contrato FIDIC. Hay especialistas en contratos de construcción FIDIC que sí te van a cobrar de repente un poquitito más por ese pedigrí que tienen de conocer bien las condiciones, ¿verdad? Pero en mi experiencia, por lo menos, la revisión de este tipo de contratos se cobra como un contrato normal, ¿verdad? O sea, como una revisión o una adecuación a un contrato normal, salvo, y bueno, se tiene en cuenta obviamente el valor de la obra, se tiene en cuenta el valor del proyecto, se tiene en cuenta quién es el cliente, quién es la contraparte, quién es el abogado que le asesora a la contraparte, o sea, todo ese tipo de cuestiones, al igual que en todo lo que es asesoramiento corporativo, se tiene en cuenta. Pero no hay así o sea, no es que yo te puedo decir, revisión de contrato FIDIC, todos te cobran $500 o 500,000 guaraníes, no. Depende mucho de lo que rodea al contrato. Gracias. De nada. Me encanta ese tipo de preguntas. Bueno, ahora aterricemos un poquito más a nuestro código civil, ¿verdad? Y que esto es algo que ustedes sí o sí tienen que manejar para asesorar a los clientes o a nosotros mismos, porque nosotros también podemos firmar contratos de obra y somos nuestros propios clientes. Como caracteres al contrato de obra tenemos que es bilateral, o sea, sí o sí hay dos o más partes. Consensual, nadie te puede imponer que firme un contrato de obra. Es oneroso, obviamente se paga por el servicio que uno recibe, que es la construcción de una obra. Conmutativo y no formal. Obviamente acá yo como abogada y como docente hoy les recomendaría siempre que los contratos de obra estén por escrito. Pero más que nada porque tienen distintas particularidades, ¿verdad? Porque no uno tiene como base acudir al código y sí, nuestro código tiene unos cuantos artículos sobre los contratos de obra, pero es mucho mejor que uno ya regule las obligaciones y los derechos de cada uno por escrito y ya tenga bien clara la película, ¿verdad? El grado de responsabilidad es más, autora. Claro, es más, o sea, una obra tiene un montón de particularidades, tiene un montón de riesgos y siempre es mejor ya prever eso en lugar de dejar después a una libre interpretación de un juez o de lo que sea, ¿verdad? En el contrato de obra, a diferencia de los contratos de servicio,
sí se busca un resultado, ¿verdad? O sea, si yo le contrato a un arquitecto para que le ponga techo a mi casa, yo no quiero que él haga su mejor esfuerzo de ponerle techo a mi casa, yo quiero que le ponga un techo a mi casa, ¿verdad? Mismo si quiero construir un edificio, yo, yo busco un resultado que es que me entreguen un edificio que esté sin vicios, que funcione bien, que esté lindo, que esté según lo que yo le pedí. Otra cosa que tienen que saber es que en los contratos de obra también lo que se suele hacer es que el contratista también está o suele estar obligado a suministrar los materiales necesarios para la obra. O sea, no es que yo, contratista, dependo de otra persona, sino que yo al firmar un contrato de obra ya me comprometo a conseguir todos los materiales para poder ejecutar esa obra. Por lo general. Pero esto puede ser o sea, puede no ocurrir también. Puede haber otro contratista que sea el que suministre los materiales para la obra. Y a diferencia del contrato de servicios, el contrato de obra no es intuito personae, que significa que no necesariamente la persona contratada para realizar la obra tiene que realizar la obra. O sea, no es que el arquitecto necesariamente va a estar poniendo ladrillo por ladrillo o haciendo los trabajos, ¿verdad? O sea, se asume luego que para los contratos de obra existe un equipo de trabajo que va a estar realizando esa obra. Ahora pasemos entonces a las obligaciones que tienen las partes. Acá tenemos las obligaciones por un lado del contratista, que son 4. En primer lugar, ejecutar la obra por sí o bajo su dirección. Esto significa que el contratista está a cargo de que la obra se realice, ¿verdad? Que se haga y que se llegue a un fin. Otra obligación de los contratistas, así como estábamos hablando recién, es que generalmente el contratista también provee los materiales para esa obra. O sea, el contratista es el encargado de que tengan cemento, de que tengan ladrillo, de que tengan todas las piezas para una obra. Disculpen, no manejo tanto la terminología de arquitectos e ingenieros, así que medio amplia nomás va a ser esa explicación. Otra obligación que tiene el contratista es la de realizar la obra como fue acordada. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que atender como contratista a las especificaciones que me dio mi cliente y también a los planos si existieran, porque hay muchas veces que el contratista, la persona que ejecuta la obra, no necesariamente realizó ese proyecto. No, eso se hace mucho, ¿verdad? Acá se le puede contratar a una persona para que la persona te haga el proyecto o el anteproyecto y le puedes contratar a otra persona para que la otra persona te ejecute la obra, ¿verdad? En los casos en los cuales por A o B motivo el contratista considere que tiene que existir alguna variación a la obra, ya sea porque va a quedar más lindo, porque va a ser más funcional o porque si no puede llegar a tener un problema la obra, el contratista tiene que tener ese permiso por escrito de la persona que le contrató, ¿verdad? O sea, no es que yo en mi sano criterio de arquitecto puedo mover la escalera a la izquierda porque me parece que está más lindo, no. Si a mí me contratan para poner la escalera a la derecha, yo tengo que hacer eso, salvo que yo le explique al cliente por qué sería mejor mover la escalera. Distinto es el caso de los médicos, que no es que le tienen que pedir permiso al paciente para hacerles algo, sino que le hacen según su sano criterio, juicio y demás, ¿verdad? Y también otra cosa es que mismo la persona que contrata la obra puede pedir variaciones al proyecto, ¿verdad? Entonces, hay ahí una disposición en el artículo 858 que lo que hace es decir que estas variaciones no pueden ser tan grandes, porque si son muy grandes, después sí, obviamente ya se hace una variación al precio convenido también, ¿verdad? Y por último, ¿cuál es la obligación más importante del contratista? Entregar la obra, ¿verdad? En principio, obviamente, tiene que entregar en el plazo convenido, ¿verdad? Porque nadie quiere que se le diga que se le va a entregar su casa en diciembre y se le entrega en julio. Pero obviamente este tipo de cuestiones son cosas que nosotros como abogados tenemos que saber y conocer, que en los contratos, por ejemplo, si vamos a estar asesorando a un arquitecto o un ingeniero, podemos prever distintas cuestiones en el contrato que le permiten flexibilizar esta entrega en caso de que existan ciertas situaciones, ¿verdad? Las obras también pueden fijarse de que se van a entregar en un plazo indeterminado, en un plazo razonable,
Esto no es un inconveniente, pero obviamente es mejor siempre tener certeza, ¿verdad? Entonces nosotros como abogados tenemos que saber que nosotros tenemos que pensar en qué quiere nuestro cliente y en base a eso preparar nuestros contratos. Ahora pasemos a la obligación del contratante. La obligación primordial para todos los que contratan un servicio, una obra o que compren un producto, lo que sea, es pagar, ¿verdad? El pago tiene que pagarse si no hay un plazo de pago o una fecha fija de pago, el pago se paga, o sea, el pago de la obra se realiza cuando la obra se entrega, ¿verdad? Y otra de las obligaciones del contratante es recibir la obra, ¿verdad? El cliente tiene la obligación de recibir la obra. Ahí se firman también un montón de documentos, actas de recepciones y demás, ¿verdad? Y salvo casos de inconformidad que uno no te detecte ya con la recepción, la transmisión de riesgo se hace ahí, ¿verdad? Con esa recepción de la obra finalizada. Nuestro código también nos habla de responsabilidades que existen en virtud a los contratos de obra, ¿verdad? Una de ellas es la responsabilidad. Sí. Para que maneje su tiempo nada más. Tenemos nosotros otra clase a las 15:40. Ah, y 40, de hecho pensé que era a las 16. No, y por eso queremos salir, profe, porque es finanzas. Bueno, ¿saben qué? Si les parece, yo voy a estar dando la clase el próximo jueves, así que voy a continuar desde acá y después seguimos con la siguiente lección, así no les perjudico con su otra clase. Gracias, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Buen fin de semana y nos vemos el jueves. Gracias igualmente, profe. Igualmente, doctora. Bien didáctica tu clase, me gusta. Chao, chao. Me gusta mucho. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Chao.